Hola de nuevo, pues aquí os presento otra e-bike que podemos encontrar con motores Bafang, tanto M500, M600 como el M510, aunque este yo de momento lo reservaría un poquito hasta que se mejoren los fallos que están sacando. Es un cuadro que es difícil saber realmente quién es el constructor, ¿vale? Porque es un cuadro de aluminio y esto es muy genérico, porque lo podemos encontrar en dos opciones: o compramos solo el cuadro con el motor y la batería, o tenemos la opción de que otros distribuidores nos venden la bicicleta completa. Cada uno ha decidido montarlo de una manera diferente. Yo al final encontré una marca que realmente el nombre es un poco gracioso, porque es la marca Fantas, pero digamos que en relación calidad-precio es difícil que lo puedan superar. Aquí tenemos un poquito qué cositas tiene el cuadro interesantes. Por ejemplo, tiene un flip chip, una muy buena batería, componentes. Si elegimos la bicicleta completa tendremos componentes de gama muy alta, y si elegimos comprarnos solo el cuadro tendremos un cuadro para montarnos nuestra bike realmente muy barato, posiblemente el cuadro de aluminio más barato que podemos encontrar. Un cuadro muy encaminado hacia el enduro. Este sí que es un buen cuadro de enduro, ¿vale? 100% de aluminio, amortiguador como podemos ver. El problema de este amortiguador que no nos deja hueco para poderle colocar un botellín, como hemos podido ver en otros cuadros como Tosak o Defun L10. El cuadro más o menos está sobre los 5 kilos, solo el cuadro. Luego no conseguiremos una bicicleta muy ligera, pero la contrarrestaremos con una bicicleta con muy buena geometría y bajo precio. Lo vamos a poder conseguir principalmente a través de Alibaba, o por ejemplo si decidimos Fantas, tiene página web. Aquí tenemos los motores que podemos montar, como siempre: M500, M600, uno 250 vatios, el otro 500, ¿vale? M500 homologado para Europa y sobre todo para España, si somos de España. Fijaos las restricciones que nos están poniendo de cara a ir con el bike por el monte. Así que uno da 95 Newton y otro 120, con una eficiencia del 80%, ¿vale? El M600 está más enfocado al mercado americano y por ahí, el M500 más al europeo. Vamos a tener dos buenos motores. O si queremos el M510, es un poquito, está intermedio de los dos, da un poquito más de potencia que el 500 y un poquito menos de que el 600. Pero ahora parece que, como lo acaban de sacar, está dando algunos problemillas con batería y cosillas así, que sería mejor esperar un poquito para el M510. Aquí tenemos un poquito las cosas que tiene este cuadro de detalles: protección en las vainas y en los tirantes para evitar ruido, sobre todo cuando demos saltos. Este puede ser el punto fuerte de un cuadro, normalmente gama alta: un flitchi colocado para poder modificar la geometría según el terreno por el que nos movamos. Podemos modificarlo 0,5 grados para hacer la geometría más agresiva, para poder bajar mejor, o podemos hacerlo para poder subir mejor modificando el flip chip. Normalmente el flip chip lo solemos ver en cuadros de gama media alta, así que es un buen detalle que este cuadro lo pueda tener y que pueda ser fácilmente manipulable. Los cables los vamos a tener casi todos 100% metidos por dentro del cuadro. Es un buen detalle, no como por ejemplo podríamos ver las Road Raider. Batería, vamos a tener una muy buena batería, algunos hasta de 840, 48 voltios y 7,5. Eso es una batería para ir muy bien y hacer muy buenas rutas, sin tener que pensar si puedo meterle el turbo, no me tengo que meter el turbo, si voy a llegar a casa, no voy a llegar a casa, me va a apuntar a una carrera, a otra marcha que tiene mucho desnivel. Con esta tendremos suficiente. Aquí vamos a tener la primera opción que vamos a poder comprar. Vamos a poder comprar solo el cuadro, motor, batería. Realmente un cuadro muy buen de precio. Si encontramos el mejor precio que he podido yo encontrar, más o menos sale sobre unos 1.500 euros, todo completo con el envío incluido a España. Hay otra casa que lo vende sobre unos 2.000 euros más o menos, como podéis ver, pintado. Y si queremos otro color, hay la que vale un poquito más caro, nos da la opción de poderlo pintar sin ningún suplemento. Y aquí tenemos la otra opción con la empresa Fantas, que yo he visto que es la que mejor relación calidad-precio que da: comprar directamente la bicicleta montada. Aquí podemos ver lo que nos va a ofrecer. M600, siempre podemos pedirle M500, cuadro de aluminio, 29, talla M o talla L, la batería que hemos comentado anteriormente de 48 voltios, 17,5 más o menos, ¿vale? Nos van a dar dos opciones: tope de gama o un poquito menos de calidad. Vamos a tener el display de Bafang, el típico, más o menos, aquí no hay problema. Cargador de batería.
Nos van a incluir unas curvas de unas Valve de 29 o de 27,5. Aquí podemos elegir las dos medidas, solo hablando con ellos. Empezamos con el plato fuerte, frenos Magura MT5 con frenos de disco y unos discos de 203 milímetros, tanto delante como detrás. Vamos a tener el juego completo de RAM NX 11 velocidades, un poquito por encima del SX, recordar. Un amortiguador, un Deluxe Select Plus, este es una gama intermedia, ¿vale? No suele estar muy a la venta, sino para que cuando compran montajes completos. Y una horquilla Yari de 160 milímetros. Este cuadro admite desde 160 hasta 180, le podríamos meter, ¿vale? Aquí la geometría podemos jugar un poquito con la horquilla porque hay otros fabricantes que le meten hasta de 180 milímetros. Y una cadena KMC y los demás componentes, pues marcas más o menos 50 Fit. Es más o menos una marca de AliExpress con componentes más o menos normales. Un sillón Selle Royal Fitted. Y aquí tenemos una tija telescópica KS Travel de 125, la más vendida en AliExpress. Y todo esto lo vamos a conseguir por 3.300 euros la bicicleta, ¿eh? Ojo al precio que tiene. 3.300 euros todo este componente y le tendríamos que añadir el envío, que el envío son unos 400 euros, me parece más o menos lo que cuesta. Y aquí tenemos el segundo modelo que vende esta gente. Vamos a poner un poquito que tiene así por encima: horquilla FOS, amortiguador FOS tope de gama, ¿vale? De momento dos muy buenos componentes. Y el tercer componente que llama la atención es que también la tija telescópica que nos van a vender esta gente es la FOS Kashima, 100% Kashima. Y vamos a empezar que tiene este cuadro. Los componentes genéricos son los mismos uno que otro. Motor M600, M500, mismo cuadro de aluminio, misma batería. Esto es un poco como si recordáis cómo era lo de Forestal, que en componentes normales todas las gamas son los mismos componentes, ¿vale? Display cargador es el mismo de Bafan, el genérico que se pone para estos motores. Mismos componentes, las ruedas son las mismas ruedas, si no conocéis esta marca, la Sun, son las mismas que monta la Arrow Rider del Decathlon. Son unas ruedas de aluminio más o menos decentillas. Aquí empezamos ya con los platos fuertes. Frenos Shimano 4 pistones casi tope de gama, con unos discos de 203 milímetros, muy buenos frenos. Cambio también Shimano XT mezclado con M610 y el primer plato fuerte es el amortiguador, un Float X2 de 250 milímetros. Podemos estar hablando ya de amortiguador casi tope de gama de FOS, una buena pasta lo que vale el amortiguador. Seguimos con una horquilla Ford de 38 de 160 milímetros, tope de gama, Kashima también como el amortiguador. Aquí dos muy buenos componentes. Y aquí tenemos el plato fuerte, tija telescópica también, Kashima. Y todo esto lo vamos a encontrar por un sorprendente precio de 4.544 euros al cambio de hace un mes más o menos, ¿vale? Esto que siempre nos da en dólares. Y si añadimos el envío, esta bicicleta la podemos conseguir por menos de 5.000 euros con todos los componentes que habéis visto. Solo en componentes de amortiguador, horquilla y tija estamos hablando de casi más de 2.000 euros o 2.500 euros. Si le añadimos los frenos, otros 200 euros muy largos, más el cambio, es un chollazo de bicicleta a día de hoy con los precios que tiene el mercado. Vamos a ver un poquito cómo la geometría, porque muchos precios, pero si la geometría no nos convence o no nos gusta, no hemos hecho nada. Una geometría muy enfocada al enduro, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito mejor los detalles. Recordar que no debes a poner ningún botellín, así que si veis en una zona muy calurosa, a lo mejor no se encaja como me pasó a mí. Y aquí tenemos unas vainas de 470 muy largas, ¿vale? Esto es una bicicleta empezada para bajar, pistas anchas, muy rápidas. No va a ser una bicicleta ratonera para meternos por senderos pequeñitos. Un ángulo de edición de 64 grados. Aquí veis cómo ya enfocamos para qué es esta bicicleta. Enduro del 100%. Una distancia de eje de 1263, más o menos bien, con un RIS de 440, un poquito cortito, depende cómo nos guste. Aquí podéis seguir viendo un poco más o menos con un ángulo de 71,5 cómo es esta geometría, muy enfocada al enduro. Podríamos catalogarla como un all mountain, pero yo pienso que es una bicicleta de enduro 100%, para el que le guste bajar. No quiera una bicicleta muy ratonera, pero sí muy estable en las bajadas al tener unas vainas tan largas. Aquí podemos ver como la máxima que le podemos meter la horquilla son de 180 milímetros, así que con una horquilla de 180 milímetros con un amortiguador trasero de 250
o de 230, y aquí tendremos la bicicleta. Posiblemente a día de hoy la bicicleta mejor relación calidad-precio que hemos podido encontrar, que venga directamente del lejano oriente, como casi todas, a través de Alibaba. Yo creo que no va a ser fácil encontrar otra bicicleta ni nacional ni internacional que con estos componentes la podemos conseguir por menos de 5.000 euros. Ten en cuenta que esta bicicleta, si le pusiéramos una marca comercial, se iría a los 10.000 euros tranquilamente si la quisiéramos comprar con todo 100% FOS tope de gama Kashima, frenos XT de 4 pistones, cambio XT, motor de 500 o 600, eso nos da igual, más o menos. Una bicicleta que se nos podría ir por los 10.000 euros tranquilamente. Así que si os interesa la bicicleta, ya sabéis, empecéis a buscar por Alibaba, que os va a salir. Si no sabéis dónde conseguirla, me mandáis un mensaje y os diré la tienda para que le preguntéis a la gente que la vende, o si la queréis montar también es una buena opción, porque al final vais a tener un cuadro relativamente barato para hacer vuestros primeros pinitos en montar una e-bike de enduro para alguna ocasión especial que os vayáis, o si os gusta mucho el enduro, porque por 1.500 2.000 euros la vais a tener puesta en vuestra casa con el cuadro, el motor y la batería de 800, una muy buena batería con muy buena capacidad. Así que aquí tenemos la marca. Realmente no sabemos qué marca es esta bicicleta, pero que la comercializan varias marcas.